Buenas tardes, mi nombre es Nerliana Rojas y yo les vengo hoy a desarrollar los siguientes puntos, que es el parentesco, los grados de parentesco y la obligación de manutención. Cuando hablamos de parentesco debemos estar conscientes, primero, que este se define en dos formas, las cuales son, la primera es aquel vínculo entre una persona que desciende una de otra o que asciende en un vínculo de sangre. Y la segunda es aquel vínculo que existe entre una persona, ya sea por naturaleza, ley o religión. Este se encuentra estipulado en el artículo 37 de nuestro Código Civil venezolano, el cual expresa que el parentesco viene siendo por consanguinidad y por afinidad. Cuando hablamos de los tipos de parentesco decimos que existen 4 tipos, los cuales son por consanguinidad, por afinidad, por civil o adopción y es por espiritual. Por consanguinidad decimos que es el vínculo que existe entre una persona por sangre, ya sea por ascendiente o descendiente de un tronco común. Por afinidad decimos que es un vínculo que existe entre una persona por un contrato, se podría decir que puede ser el matrimonio. Cuando decimos que es por civil o adopción, es aquella relación o vínculo que existe entre el adoptante y el adoptado. Y por espiritual decimos que es aquella relación o vínculo que existe entre un padrino y un ahijado. Debemos tener en claro también que el tipo de parentesco por afinidad se encuentra estipulado en el artículo 40 de nuestro Código Civil venezolano, el cual expresa que la afinidad es un vínculo entre el cónyuge y los parientes consanguíneos del otro. Continuando con este desarrollo, hablamos de las líneas de parentesco, el cual se encuentra estipulado en el artículo 38, el cual expresa que son 2 líneas, son directas y colaterales. Se dice que la línea recta o directa es descendientes o ascendientes de una persona, una de otra, y la colateral es la serie de grados entre personas que tienen un autor común sin descender de otra. Es decir, un ejemplo, el titular o el cónyuge de los hermanos, por decir algo. Más adelante se los explicaré. Cuando hablamos de la generación y de grados, este se encuentra estipulado en el artículo 37 de nuestro código, el cual expresa que la proximidad del parentesco se determina por el número de generaciones. Cada generación forma un grado. Para estar más conscientes debemos estar en cómo se cuentan los grados de parentesco, que es por consanguinidad y afinidad, que existen ascendientes y descendientes. Cuando hablamos de ascendientes decimos que son las de líneas rectas, que serían el titular. En primer grado serían los padres, en segundo grado están los abuelos y en tercer grado están los bisabuelos y en cuarto grado los tío-abuelos. Cuando hablamos de y en líneas colateral existe el titular, en primer grado los padres de nuevo, en segundo los hermanos, tercero los sobrinos y cuarto los sobrinos nietos. Cuando hablamos de descendientes decimos que es los que descienden o los que vienen después del titular, es decir, del titular en primer grado serían los hijos, en segundo grado serían los nietos y en tercer grado serían los bisnietos. Continuando con esto o terminando este punto, nos basamos ahora en la obligación de manutención, el cual debemos estar conscientes que es. Lo definimos en el artículo 76 de nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual estipula que todos los padres y madres tienen la obligación de manutención al menor de edad. También lo define en la LONA
como aquel padre y madre o representante legal que tiene la obligación de manutención, es decir, obligado a la vestido, habitación, desarrollo, culturas, deportes, atención médica, entre otros, la alimentación del niño, entre otros. Basándonos en cuál es la subsistencia de la obligación de manutención, la encontramos estipulada en la LOMNA, en su artículo 366, el cual estipula que es la fijación legal que corresponde al padre o a la madre a un niño menor de edad que no ha cumplido su mayoría de edad. Esta permanece aun cuando existe una extinción o privación de la patria potestad. Se dice que esto debe ser por mutuo acuerdo entre padres de la custodia del niño, de la guardia y custodia del niño. Cuando no es así o existe un desacuerdo, se debe regir a las medidas que existen estipuladas en el artículo 360 de la LOMNA, el cual estipula que por separación de cuerpos, nulidad de matrimonio o divorcio, la guardia y custodia del niño y la patria potestad del menor debe ser por mutuo acuerdo. En caso de desacuerdo de ellos, se rige a un juez, el cual los padres ejercerán, el cual dicta quién ejercerá la patria y custodia del mismo y los gastos que se van a ejercer. Cuando hablamos de la extensión de la obligación de manutención, decimos que esta se hace por el fallecimiento de un padre o de la madre, o simplemente que no cumplen con los requisitos económicos que consideren. Se dice que se rige a los hermanos mayores del menor, padre, hermanos y tíos. El derecho irrenunciable se dice que el padre y madre del niño, niño, adolescente nunca se renuncia. Siempre va a ser como el derecho sobre el niño. Se pide la obligación de manutención sobre una denuncia, la cual se hace de dos formas, verbal y escrita. ¿Ya? ¿Acordaste?